Sé que estás aquí para desconectarte, tal vez para dormir, pero antes, dale like, suscríbete y cuéntame desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Ahora sí, acomódate, que esto apenas comienza. Nunca imaginé que el ruido tendría nombre y rostro, y sin embargo esa fue la primera traición. El silencio me devolvió historias que creía enterradas y el sonido se volvió mi centinela más despiadado. Soy un hombre marcado por cicatrices que no siempre se ven, cicatrices viejas en la carne y otras que enrarezcan la memoria, y la noche del siglo XIX me descubre donde siempre he ido desde que ella se fue, al cementerio que hiede a humedad y a piedra vieja. Duermo poco, mal o no duermo. El insomnio me ha obligado a estudiar los relojes de la respiración como si fueran mapas, y la insomnio me convirtió en un analista de ecos, en alguien que mide la distancia entre un sonido y su significado. Mi esposa murió con la delicadeza de las cosas que no pueden soportar la vida, y en su ausencia mi duelo se volvió una herramienta sin filo que, con el tiempo, fue afilándose contra mí. Respiro con cuidado incluso cuando la niebla lo engulle todo, porque la niebla es algo que devora contornos y, a su paso, reserva para sí los estremecimientos. Soy un sobreviviente por azar y por culpa, y las manos que me quedan tiemblan tanto por memoria como por frío, aunque el frío aquí es una excusa, y la verdadera helada es la ausencia que mastica las horas. La neblina en aquel cementerio no es un velo que suaviza la vista sino una malla que aprieta y humedece la palabra, y las lápidas se convierten en espejos negros cuando la luz de mi farol las atrae. Apenas una llama de aceite, una lámina de metal con un borde roto o la superficie pulida del mármol, y ya se dibuja algo que no debería moverse. Camino entre cruces gastadas que no saben de nombres completos, solo iniciales y fechas que no alcanzan a contener la vida, y me detengo todas las noches ante la tumba donde dejé su cuerpo envuelto, porque el acto de venir aquí es un rito que me fija, que me obliga a escuchar. El cementerio huele a tierra removida por manos torpes y a humedad vieja, y cuando la niebla se espesa las voces de los que por aquí pasaron se transforman en un rumor continuo que me produce náuseas y vigilias. Las lámparas de aceite tintinean, las mechas suenan como si fueran hilos de otra lengua, y yo, que siempre fui sensible al tono más leve, tengo la sensación de que cada sonido trae consigo algo que debería haber quedado a salvo bajo la tierra. Acompaño mi tristeza con observación clínica, porque el análisis me mantiene con los pies, aunque sea sobre un terreno que se deshace, y no dejo nada al azar cuando regreso noche tras noche. La primera vez que vi su rostro en el vidrio de una lápida creí que la fatiga me tallaba imágenes, pero la forma fue demasiado precisa, demasiado paralela a mí para ser casualidad. Era como mirarse en un espejo antiguo y encontrarse con una respuesta que no corresponde, con una presencia que no acompasa mis movimientos. Noté, además, que aquel reflejo no respiraba al mismo ritmo que yo, que su parpadeo llegaba fraccionado, como si cada pestaña fuera un gesto independiente, y un murmullo casi imperceptible acompañaba su boca sin participar del aire que yo aspiraba. El sonido era un hilo que se escurría por debajo del oído y se clavaba en mi nuca, y mi hipersensibilidad lo convirtió en una lija. Cada palabra no pronunciada me rozaba y me dejaba en carne viva. Intenté racionalizarlo como sueño, como fiebre, como el eco de mis propios pasos multiplicado por la piedra, pero la lógica se me desnudó cuando aquel reflejo comenzó a moverse con intenciones distintas de las mías, a alargar sus dedos donde yo no los extendía y a mostrar una mirada que conocía mis nombres secretos. Su voz, cuando se dejó oír con claridad, no tenía la cadencia humana que yo recordaba en su boca, sino una sucesión de murmullos que imitaban la memoria de mi mujer sin jamás ser ella del todo, y esa aberración me perforó más hondo que cualquier herida visible. Mis noches se convirtieron en un laboratorio donde traté de diseccionar aquello que acechaba, medía horas, comparaba ritmos, anotaba la altura del murmullo y el tiempo que tardaba en crecer dentro de la niebla. Descubrí patrones en la repetición. El reflejo aparecía siempre cerca del extremo oeste del cementerio, donde la piedra era más lisa y la humedad dejaba charcos negros como espejos. La memoria, que yo creí protectora, actuó como cómplice en la formación de esa otra cosa. Mi duelo, alimentado por la negación y por gestos vanos, fue una semilla que germinó en el brillo involuntario de superficies que nunca antes habían devuelto nada vivo.
Recordé la forma en que en el velorio había sostenido su mano hasta que la cera de una vela dejó gotas en la carne, y como había exigido que nada más tocara su silencio, y comprendí, con una claridad fría, que la prohibición que impuse a los demás no regresa al mundo vacío, sino que regresa en formas extrañas. Mi análisis me mostró con brutal honestidad que lo que creí que enterré no estaba enterrado, y que la materia del duelo puede adquirir densidad cuando la soledad es tanta que fabrica compañía con los reflejos. Yo traté de destruir todos los objetos pulidos que encontré, de empañar con barro el vidrio y la piedra, de ahogar en hojas los charcos, pero el murmullo tenía raíces en otra materia donde mi barro no llegaba. Cada día sin sueño me hizo más débil, paradójicamente, más lúcido. Sé que mi voz suena de otra manera sin noches completas, y sé que mi manera de oír se tornó un instrumento de tortura. El reflejo, que empezó como un borde, fue tomando cuerpo hasta replicar cicatrices que yo creía solo mías, y en sus labios se alojaron fragmentos de recuerdos que yo juraba no haber compartido con nadie. Inevitablemente, mi pensamiento analítico me llevó a buscar explicaciones en viejas creencias que a menudo desdeñé. Los espejos como puertas, el lamento que no cesa hasta que algo se ancla en el mundo de los vivos, la idea ancestral de que el duelo puede tejer una segunda presencia cuando uno rehúye su propio duelo. Me detuve una noche frente a un charco y puse mi cara junto al agua como quien mira mapas, y en la superficie, con una coherencia horrible, vi la promesa de alguien que buscaba fundirse conmigo para existir fuera del límite transparente. La voz surgió más clara entonces, y en su murmullo distinguí el nombre que le daba en los días buenos a mi mujer, un nombre que yo no dije en alto desde la agonía. El reflejo lo dijo con deseo y con venganza, esa mezcla que se parece al hambre. Intenté huir de la lógica que había creado aquello, pero el mundo en que vivía era pobre en aparatos y rico en superficies donde los recuerdos se pegaban como óxido, y la tecnología mínima del siglo XIX era suficiente para que el espejo fuese un metal pulido o un vidrio de buque olvidado, y allí el reflejo se acumulaba. Comprendí que no había una solución física simple, que no bastaba romper el cristal porque la imagen viajaba de un espejo a otro como una savia que no muere con la rotura. El antagonista, si me permito llamar así a esa imagen, no era un ente exterior que podía ser eliminado con fuego o golpe, era el resultado de mi propia concatenación de negación y amor, una criatura ancestral que había encontrado en mi duelo la chispa para habitar. Su propósito quedó claro como una sentencia, vengarse por la muerte que lo separó de la mujer a la que había pertenecido en algún pliegue de mi memoria, y fusionarse conmigo para ocupar un cuerpo que le permitiese respirar lo que yo respiraba. Empecé a sentir su cercanía como un frío distinto del ambiente, un frío que no es térmico sino personal, que toca los huesos y los nombra con nombres de cristal. La persecución fue lenta y hecha de detalles mínimos, pasos que no corresponden al sonido de las botas, un rectángulo más oscuro en la pared donde la vela no indica sombra alguna, murmullos que se multiplican y se vuelven coro cuando el viento se ausenta. Mi cuerpo, ya cicatrizado por la vida y por las heridas que mi condición de sobreviviente me otorgó, respondió con una mezcla de rabia y atención que me dejó sin tregua, y cada intento de razonar sobre aquello me llevaba a concluir que la única defensa posible era entender su lógica. Noté, con una claridad analítica que me asustó, que el reflejo necesitaba un ancla concreta para acercarse más, un gesto mío, una palabra no pronunciada, un recuerdo acariciado hasta hacerlo real. Por eso dejé de decir su nombre en alto, por eso rasgué las cosas que me recordaban a ella, y sin embargo esas medidas fueron inútiles como tentar arreglar una herida con una venda vieja. La criatura encontró vías alternativas, la sangre de las moscas, las lágrimas que caían en las figuras, la porosidad de la madera donde mi mano estaba apoyada. Y mientras trataba de cerrar rutas, mi insomnio agrandó la vulnerabilidad, y mi sensibilidad al sonido convirtió cada paso suyo en una condena auditiva que me devoraba las horas. La noche final, que no puede ser otra que la que ahora relato con la voz que todavía me queda, se presentó con la niebla más densa que recuerdo, como si el cementerio quisiera convertirse en un útero de piedra y devolvernos a algo previo a la memoria. Llevaba conmigo una lámpara de aceite y una pequeña cuchilla que alguna vez sirvió para tareas domésticas. Pensaba en combatir lo imposible con lo mínimo que el tiempo me había dejado, y me pareció entonces que la era pedía que pagara con ritual lo que no había pagado con duelo. Frente a su tumba, donde las letras se han borrado hasta parecer sin nombre, el reflejo apareció completo por primera vez, con la simetría oscura de un rostro que no es espejo sino entidad que habita el espejo.
Sus labios murmuraron la canción que mi mujer solía tararear en tardes que ahora duelen como combustión lenta, y el sonido me atravesó con calores contradictorios, era consuelo y acuchillamiento a la vez. Comprendí que la fusión que proponía no era la de dos cuerpos que se toman la mano, sino la del desplazamiento, la de su presencia tomando la trayectoria de mi carne hasta que la mía quedara como un envoltorio vacío. Me resistí con todo lo que soy, con la furia de quien ha sobrevivido a cosas peores, pero la resistencia exigió una voz y un ritmo que yo ya no tenía. Cuando la fusión empezó, no fue con un estrépito teatral sino con una sucesión de sonidos pequeños que mi oído, castigado por el insomnio, amplificó como si fueran campanadas. Sentí primero un frío que subía por la yugular, luego una presión detrás de los ojos, y finalmente la sensación extraña de que mi reflejo respiraba de manera independiente dentro de mi pecho. Su murmuro se convirtió en una conversación superpuesta a mis pensamientos, y las palabras eran las mismas que yo había pensado en días de devoción, reformuladas como demandas. Mi lógica intentó formular un plan para cortar esa voz y separar lo unido, pero el plan se deshacía en mi boca porque la voz que hablaba era capaz de conocer mis intenciones antes que yo mismo las tuviera, como si habitara mis nervios. La cuchilla que sostenía resbaló de mis dedos como si una mano no mía la hubiera tomado, y la luz de la lámpara se reflejó en la cima de una lápida cercana mostrando dos figuras que ya no estaban claras, y en ellas comprendí algo terrible y final. La fusión no borraba la historia sino que la condensaba, y en ese apriete de materia yo era la que cedía. Al entregarme, o al rendirme en la forma más íntima que tuve para entender, mi voz se quebró y dejó de pertenecerme de forma exclusiva. Ahora llevaba dentro de ella un eco que no pide permiso y que sabe decir el nombre de quien no está. La pena que me consagró como hombre se volvió una tela pegada a la piel, y el reflejo, ahora ya sin disimulo, buscó el tiempo que le faltaba en mi pecho como quien recolecta un fruto maduro. No hubo redención en el acto, solo una tristeza más vasta que las tumbas, y la última percepción que tengo antes de que la uniformidad me ate por completo fue su murmullo deseando ser uno, destinado a buscar el calor de la carne que yo todavía era. Al desaparecer, mi conciencia no se extiende en direcciones con sentido humano, sino en capas que se superponen unas a otras, y si alguien alguna vez viene a este cementerio y escucha un murmullo que no pertenece al viento, es posible que esté oyendo la conversación entre dos sombras que se volvieron una. Me fui con la certeza de que el duelo había inventado un rostro capaz de robarme el nombre, y también con la certeza, más cruel, de que yo mismo fui la mano que lo hizo posible. No termino con palabra de culpa ni de alivio, porque ninguna palabra basta para contener lo sucedido, solo dejo este relato como el último gesto de un hombre que quiso entender hasta la última línea y que pagó con su identidad esa claridad. La niebla sigue viniendo, la lámpara se consume en algún rincón y el cementerio guarda, entre su humedad y sus piedras, el sonido de una voz que ahora habla en plural. Si al cerrar los párpados siento una tibieza que no es mía, es porque la fusión creó otra forma de latido que continúa donde mis venas cedieron, y la memoria que me hizo hombre quedó reducida a un murmullo que aprende a querer como quien aprende a mentir. La tragedia no fue que me arrancaran la vida, sino que me ofrecieran una compañía que compré con lo que quedaba de mi nombre, y en esa venta definitiva aprendí que hay soledades que fabrican monstruos y monstruos que buscan compañía a cualquier precio. Aquí termina lo que fui capaz de narrar con voz humana, y la historia suena ahora como un vidrio que tiembla, porque en este cementerio la niebla no es solo aire, sino la piel que conserva lo que el tiempo no quiso. La fábrica clausurada se me presentó como una herida vieja en el mapa de la ciudad, un monstruo de ladrillo y ventanales rotos que guardaba en su vientre correas, poleas y la memoria de manos que trabajaron hasta quebrarse. Yo llegué con una carpeta de expedientes y una obsesión que me quemaba la lengua, porque investigar era la forma más honesta que conocía para justificar mi autoridad sobre los hechos, y la autoridad la ejercía con la furia de quien necesita imponer orden sobre el caos. La tormenta eléctrica comenzó como si el cielo mismo quisiera limpiar el aire antes de permitirnos ver la verdad. Los relámpagos dibujaron por momentos el interior en negativos, y el olor a ozono llenó mis pulmones como un presagio que yo acogí con precisión clínica. Las máquinas allí dormían con una rigidez que tenía algo de teatral, y los medidores analógicos, con sus agujas temblorosas, me hablaban de un tiempo que aún funcionaba sin circuito integrado, sin memoria digital que mienta.
Mi mentor, hombre mayor y de manos que olían a grasa y a tabaco, me había dejado claves y advertencias escritas a mano en una libreta que yo guardaba como se guarda una confesión. Su letra era firme y su voz, en las conversaciones que tuvimos, acostumbraba a ordenar silencios como si fueran material de trabajo. Era joven, apenas, pero mi perfeccionismo me hacía sentir la roca sobre la que se pisa el oficio de investigar, y mi paranoia convirtió cada sombra en potencial evidencia que debía ser sometida a interrogatorio. Caminé entre las filas de bancos con la linterna y la libreta, y la lluvia golpeaba el techo con la insistencia de un metrónomo, marcando un ritmo que yo respetaba sin querer admitir que era también un castigo. Al abrir la puerta de la vieja sala de ensamblaje noté que todo allí conservaba una lógica de abandono, como si alguien se hubiera detenido a mitad de gesto y el tiempo hubiera decidido congelar la habitación en ese instante exacto. Las cintas magnéticas, los motores de paso, los tableros con luces incandescentes amortiguadas por el polvo, todo hablaba del final de una era y del inicio de un silencio que escondía mucho más de lo que dejaba ver. Mi mentor me había hablado de rituales como quien habla de herramientas, con respeto, con miedo y con una certeza profesional de que lo que se hace en el secreto puede volver para pedir cuentas. Recuerdo su mano temblorosa al entregarme el plano de una sala subterránea donde él mismo dijo haberse equivocado una vez y haber pagado por ello. Su palabra era severa y su culpa era un manual que yo leí con la frialdad de quien colecciona conclusiones. Empecé a montar auriculares antiguos y a conectar un reel-to-reel que encontré cubierto de una lona, porque en esa cinta creía que habría voces que mi mirada no alcanzaría a atrapar. La tormenta intensificó sus descargas y la electricidad, cuando volvía en ráfagas, hacía vibrar las soldaduras y me obligaba a anotar lecturas entre parpadeos de luz. Sentí entonces una presencia que no era viento ni sola la memoria de mi mentor, una figura que no pertenecía enteramente a la realidad física pero que se imponía con la persistencia de un defecto en la maquinaria. Mi pulso, que no solía engañarme, se aceleró y mi necesidad de control se volvió más afilada, como si el orden pudiera revertir el avance de aquello. La figura que encontré no nació de la goma espuma ni del metal suelto, sino de algo que combinaba hueso y propósito, una estructura desmembrada pero funcional que imitaba la forma humana con la fidelidad de un artesano enfermo. Sus miembros parecían cosidos con cables, sus articulaciones articuladas con tuercas y correas, y sus manos terminaban en dedos que recordaban herramientas más que carne. Sin embargo, entre tornillos y remiendos, había piel o algo equivalente a piel que brillaba con la humedad de la tormenta. Observaba con la paciencia de un observador que aprendió a leer gestos, y su manera de imitar no era grotesca sino extremadamente eficiente. Reprodujo un gesto mío antes de que yo lo hiciera y así me obligó a confrontar la posibilidad de que no era yo quien dominaba la escena. La herramienta del ritual que yo y mi mentor compartimos alguna vez había sido invocada para mostrar una verdad que creíamos oculta, y esa invocación retornó con la anatomía de un castigo. La figura buscaba mostrar lo que nadie quería ver y, en su proceder, castigaba la transgresión con la lógica de un verdugo meticuloso. En mi libreta anoté cada movimiento con la frialdad de un científico, porque el método era mi religión cuando la emoción amenazaba con desbordarme, y aún así la rabia se me coló en las palabras, en las frases que tachaba como quien corrige una idea que se resiste a encajar. Mi mentor había hablado de ofrecer algo para probar lealtad o disculpa, y ahora veía que lo ofrecido no era insumo sino carne de responsabilidad que la figura transformó en tribunal. Cada noche de la investigación trajo consigo una afinación mayor del antagonista, que no conocía descanso ni gratitud, porque su propósito era persistente como una ley natural. Registré con el reel-to-reel fragmentos sonoros que no correspondían a la acústica normal, pasos que no pisaban el mismo suelo que mis botas, murmullo de voces enlatadas que repetían nombres de obreros y fechas, y un roce metálico que parecía buscar mi atención con la paciencia de un reloj malherido. Mi obsesión con los detalles me llevó a revisar planos, contratar hacia mi memoria cada medida y cotejar cada unión de engranajes con las notas del mentor. El perfeccionismo me servía de brújula en la oscuridad, pero también me hizo ciego a lo obvio. La figura aprendía con ensayo propio y con la imitación de mis propias notas, y cuanto más exacto yo trataba de ser, más fiel era la réplica que me observaba. La paranoia se instaló como un técnico que nunca sale del lugar de trabajo. Llegué a sospechar de los reflejos en las ventanas empañadas, de las sombras que doblaban mi silueta, y de la manera en que la figura podía reproducir no solo mis gestos sino mis pensamientos en fragmentos que yo dejaba caer sin querer.
Sentí cansancio, pero la pasión me impedía retirarme, porque sabía que abandonar la investigación significaría permitir que la verdad siguiera sellada, y mi autoritarismo interno reprimía cualquier tregua. En la penumbra, la maquinaria cobró una voz propia y la figura utilizó esa voz para narrar lo que había ocurrido en ese lugar, una narración que no buscaba consuelo sino ajuste de cuentas. La verdad, cuando se fue ofreciendo, llegó como una sucesión de pequeñas revelaciones que no querían redención, sino justicia fría. Descubrí que la fábrica había ocultado accidentes, desapariciones en turnos nocturnos, y que el consejo de directores había pactado acuerdos para enterrar testimonios, falsificar bajas y proteger la ganancia por sobre la vida. Mi mentor, hombre de convicciones que yo idolatraba, había participado en un rito para hacer visible lo invisible, una ceremonia ancestral que necesitaba sangre simbólica y confesiones selladas para dar forma a una acusación tangible. Nos habíamos contado pactos con palabras que ahora resonaban como cláusulas de condena, y la figura era el mecanismo que transformó esas palabras en evidencia física. Cada desmembramiento de ella era un trozo de verdad desenterrado, cada unión mecánica un contrato que no se podía romper sin dolor. Sentí rabia hacia el mentor y hacia mí mismo por haber pensado que el ritual era un atajo moral, y esa rabia alimentó la persistencia del antagonista como si la culpa fuera combustible. La figura comenzó a cazar de manera más directa, imitando no solo gestos sino relaciones, y me mostró en secuencias trabajadas cómo mi autoridad había silenciado voces que ahora, a través de ella, reclamaban. La tormenta electrificaba cada escena con fulgores y apagones, y en esos intersticios la verdad se revelaba con la precisión de un bisturí. La persecución se volvió concreta y cruel cuando la figura decidió utilizar mi propia imagen como patrón para mostrar lo que implica la transgresión. En un momento en que la electricidad falló y la oscuridad fue absoluta salvo por la luz de un relámpago, sentí manos que no eran mías sujetarme el hombro con fuerza profesional, como quien sujeta una pieza para alinearla en una máquina. No grité, porque gritar sería dar a la escena un desorden que yo, como investigador obsesivo, no podía permitir. Mis pensamientos se fueron ordenando en procedimientos y mi autoritarismo interno intentó dirigir también mi respuesta física. La figura cortó, con herramientas que parecían manos y no instrumentos, y en cada corte yo sentí una verdad nueva, que la transgresión se paga con lo propio y que la exposición de la verdad suele requerir de un intercambio directo y cruel. La geometría del dolor fue metódica y la figura trabajó como un artesano, mostrando con precisión cómo cada fragmento de silencio que había contribuido a la mentira debía ser traducido en una parte visible del cuerpo. Su imitación llegó a tanto detalle que me encontró en los gestos de negación más íntimos, y así me acusó con la evidencia más irrefutable, mi propio cuerpo expuesto como diagrama de culpa. La pasión investigativa que me llevó a descubrir se volvió instrumento para dictar mi condena, y mi paranoia ya no fue consuelo sino certeza de que yo era el blanco. Mi mentor apareció entonces, empapado por la lluvia y con el rostro que conocía desde siempre, pero sin la ternura que alguna vez imaginé en sus palabras. Había en su expresión algo de arrepentimiento que no esperaba aliviar nada. Él sostuvo, con manos que todavía olían a grasa y a cobre, la libreta donde constaban los nombres y las pruebas que habíamos recolectado, y la dejó caer sobre una mesa cubierta de aceite y papel. Su voz, que antes imponía orden, ahora dijo palabras que sonaron como un veredicto sin indulgencia. La raíz del ritual se activó no para salvar sino para exponer, y al exponer pedía precio. Mis intentos de interpelarlo se disolvieron entre los truenos porque la figura imitó sus movimientos y así confirmó que el pacto era compartido, que la culpa era colectiva y que el castigo no respetaría jerarquías. Sentí en la garganta la certeza de haber sido autoridad abusiva en algunos actos, y esa certeza se materializó en el modo en que la figura rehizo mi cuerpo como si fuera un mapa de transgresión. La tormenta aumentó y el ruido de los relámpagos cubrió por instantes la respiración, mientras un conjunto de pequeñas muñecas mecánicas, producto de la figura, repetían en bucle nombres que antes estaban escritos en la libreta. La escena fue un tribunal sin formalidades y mi mentor, con la mirada partida entre el deber y la culpa, no hizo más que observar el resultado de una verdad que él mismo había ayudado a poner en movimiento. El final llegó con la lentitud de una máquina que cumple su ciclo y la contundencia de una sentencia cumplida sin recurso posible. La figura, persistente hasta la última sutura, concluyó su trabajo de mostrarnos lo que nadie quiso ver.
La fábrica no era un lugar de maquinaria solo, sino un pozo de decisiones tomadas en oficinas sin ventanas, y el ritual fue la respuesta primitiva a una injusticia modernizada. Me desmembraron de forma que mi conciencia pudiera registrar cada pérdida como lección. No hubo estridencias, porque la tragedia que me tocó fue de la clase que se instala en lo cotidiano y lo convierte en evidencia. Mi cuerpo quedó como un ensamblaje nuevo que funcionaba, pero la persona que fui se fue diluyendo en la mecánica del castigo. La pasión que me impulsó a investigar se transformó en un componente que ahora imitaba lo que una vez dirigió. Su propósito se cumplió, porque la figura no buscó destruir la verdad sino revelarla de tal modo que nadie pudiera ya volver a fingir ignorancia, y el precio fue mi identidad. En los instantes finales, mientras la lluvia golpeaba con furia las chapas y la luz bailaba como una lámpara enferma, pensé en la autoridad mal usada, en el perfeccionismo que justifica la ceguera, y en la paranoia que convierte sospecha en violencia. No queda en mi espacio para esperanzas ni para justicia vengadora, solo el registro frío de lo sucedido y la melancolía de saber que la verdad, cuando se impone, a menudo exige la materia más cercana como moneda de cambio. La fábrica seguirá clausurada en el mapa de los hombres, pero ahora con una verdad pegada a sus paredes y una figura que persiste, imita y observa a quien se acerque con la suficiencia de quien sabe que no hubo otra manera de hacer visible lo oculto. Mi mentor se alejó después, con la lluvia colgando de su barba y la culpa en la espalda, y yo quedé compartido entre tornillos y piel, un objeto funcional que repite sin querer los gestos de quien antes gobernó. La tormenta se fue calmando como quien cierra un telón, y en el silencio que vino después mi voz, fragmentada, dejó constancia de la investigación que terminó transmutada en castigo. He contado esto sin añadiduras, sin recurso a adornos, porque la tragedia que viví no se lleva en metáforas sino en la anatomía misma, y mi relato es la pieza que dejo para que otros sepan que hay verdades que exigen la entrega absoluta y monstruos que, en su persistencia, solo buscan que dejemos de fingir. La lluvia de ceniza golpeaba el tejado con un ritmo que se había vuelto parte de mi sangre, una metralla fina que llegaba desde un cielo sin nombre y me decía, sin rodeos, que aquello ya no era vida sino una costumbre de sobrevivientes. Yo me apoyo en la pared de piedra de la choza donde dormimos mi hijo y yo, la madera pudriéndose como si recordara con vergüenza lo que fue antes de la caída, y siento que cada respiro me cuesta trabajo porque la desnutrición me afila hasta los huesos y la memoria. Caminé hasta esta isla sin mapa ni esperanza, con la promesa en el bolsillo y las manos vacías, y ahora soy un testigo que hace cuentas de lo que rompió sin darse cuenta. No engaño a nadie cuando digo que todo me pesa y a la vez me deja frágil, porque aprendí a rendirme como se aprende a respirar. Duermo poco y paso al borde del sueño con frecuencia, con la cabeza a la deriva en un estado hipnagógico donde las imágenes de antes y de ahora se pegan sin pedir permiso, y a veces creo escuchar voces antiguas que no pertenecen a mi hijo ni a mí. Me llamo por dentro con palabras que no uso en voz alta y, entre el pucha dormido y el che resignado, trato de no pensar demasiado en la promesa que rompí, porque toda la isla guarda un silencio que esconde voces que observan. Los días son una sucesión de oscuras rutinas que parecen diseñadas para ahorrar voluntad, y cuando la ceniza compacta mis pestañas siento que el pasado se pega a la piel como una lija que no me deja cerrar el puño. La isla no tiene más tecnología que la memoria rota de los que vinimos aquí, y las pocas herramientas que quedaron son piezas inútiles que guardamos para darse calor cuando el viento trae olor a metálico quemado. No hay radio, no hay mapa, no hay tránsito de barcos salvo sombras contra el horizonte, y la ausencia de ruido humano me hace ver más claro las pequeñas señales que antes habrían sido invisibles. El clima es una llovizna constante de polvo y recuerdos. La ceniza cae en capas como si alguien estuviera escribiendo un libro que nadie leerá, y esa escritura invisible es el territorio del antagonista que me observa. Mi superstición selectiva se activa en las noches largas, cuando el niño duerme pegado a mi pecho y yo tengo la sensación de que algo nos calcula como quien compara dos cuentas. He aprendido a no hacer preguntas ni a dar nombres, y sin embargo me sorprendo murmurando promesas a la nada como si el acto de nombrar pudiera sostener lo que se deshilacha. Cuando cierro los ojos me aparecen fragmentos muy nítidos de una costa que fue ciudad y de manos que ofrecían juramentos, y esos fragmentos vienen con una humedad antigua que huele a sal y a ceniza mezcladas. No dejo de prestar atención a los pequeños movimientos de sombra detrás de las rocas y a las figuras que parecen dibujarse con la caída del polvo,
porque en esta isla el silencio es siempre una escucha activa. La cosa que nos acecha tiene origen en algo que yo mismo fracturé con mi cobardía, y la explicación no es bonita ni mística, sino una cadena de hechos. Prometí algo a quien ya no podía guardar promesas y al romperla encendí una lógica de deuda que no entiende de tiempo. Prometí a una mujer, a una comunidad o a la memoria misma que no dejaría que ciertas historias se borraran, que mantendría nombres, lugares y ritos. Esa promesa tenía forma de rito sencillo, una piedra enterrada con un nombre y un círculo alrededor para que el recuerdo no se escapara. Yo no cumplí porque la desesperación me hizo egoísta, porque quise salvar a mi hijo en el instante, al preferir la vida inmediata, dejé en la tierra la impronta de la palabra rota. Esa rotura fue alimento para algo que ya no es humano. El gesto de una promesa rota se condensó en la penumbra y tomó la contornos de figura humana sin ser persona, adoptando una postura que puede parecer de pie o de soslayo según la luz, y desde entonces se dedica a preservar lo pasado. No lo llamo espíritu ni demonio por respeto a la sanidad mental, lo llamo por lo que hace y por la lógica que es. Se transforma en una sombra antropomórfica que recoge las palabras que olvidamos y las repite como un eco que obliga a revivir. Su moral es una ley antigua, y su único móvil es impedir el olvido a cualquier precio, viviendo a través de los cuerpos que quedan disponibles. Desde el primer día lo supe no por visiones hermosas sino por detalles pequeños y persistentes que no admiten casualidad. Mi hijo empezó a decir frases que yo jamás le había enseñado, frases de despedida que pertenecían a mayores o a difuntos, y yo, con la cabeza doliéndome de tanto sueño interrumpido, entendí que alguien nos estaba usando como libro abierto. La sombra no ataca a los vivos con violencia brutal, sino con una intención más silenciosa. Observa y murmura, y en esos murmullos implanta una repetición que sustituye la voluntad por la memoria ajena. A veces la oigo al borde de mi oído cuando estoy medio dormido, una serie de consonantes que no forman nombre propio sino el rastro de una historia completa, y siento como mi hijo se estira como se estira un papel y se hace receptáculo. Intenté resistir con actos concretos, enterré piedras, repetí el ritual de la promesa en voz baja, quemé los objetos que podrían ser anclas del pasado, pero la lógica del ente es distinta y encuentra hueco donde menos se piensa. Mi superstición selectiva me dictó que si yo devolvía la palabra quizá la sombra se calmaría, y por eso empecé a murmurar frases antiguas como si fueran contraseña, pero la criatura no busca palabras sueltas sino formas de vida donde alojarse. El vínculo que tengo con mi hijo se convirtió, sin pedir permiso, en la vía por la que la sombra quiere sostener su pasado. Esa conexión es tanto karmática como física, porque la única forma que tiene de persistir es a través de la carne y la memoria de los que todavía tienen latido. Con el tiempo mi estado hipnagógico dejó de ser un accidente de la fatiga y se volvió una puerta que la sombra usó sin que yo lo notara de inmediato, y entonces la línea entre la voluntad propia y la imposición empezó a borrarse. El niño dejó de jugar con las conchas y empezó a atar nudos que reproducían patrones de manos antiguas. Yo lo veía y me dolía, porque en cada nudo había una despedida que yo no había autorizado. Le hablé como padre y también como centinela de una promesa rota, procurando mantenerlo en lo simple y en lo presente, pero los murmullos se filtraron por la noche y llegaron a su sueño, enseñándole a recitar fechas que no existen para nosotros y nombres que no había oído jamás. Me volví supersticioso de otra manera, prendía hogueras con tonalidades rituales, pronunciaba las palabras de rechazo que recordaba de campanarios rotos y de funerales apresurados, y aún así la sombra encontró un modo de construir vida propia a partir de los vocablos que yo dejaba caer sin querer. Intenté comunicar con otros que quedaron en la isla, pero lo social aquí es un eco roto y las pocas voces que encontré me dijeron lo mismo con distintas palabras. Todos habían hecho promesas, todos las habían roto, y todos guardaban una cicatriz que respiraba. Esa universalidad me dio claridad fría y me obligó a ver la responsabilidad sin adornos. La sombra es consecuencia, no castigo misterioso, y su lógica es tan humana como cruel. La escalada fue lenta y ordenada, sin arrebatos gratuitos, y tuvo la precisión de quien sabe lo que quiere. Un día el niño me imitó en algo que antes solo yo hacía en secreto, pronunciar mi propio nombre junto con el nombre que no debía nombrarse, y en esa unión se cerró la llave para la sombra, que se volvió más insistente hasta ocupar espacios enteros de la habitación. Su presencia, que antes era sugerida por un frío y un murmullo, se manifestó en acciones que parecían coartadas de memoria.
Despertaba al chico con canciones olvidadas, le ofrecía imágenes de otras vidas en las que el niño existía con otro rostro y otro destino, y el pequeño, hambriento de historias, las aceptaba sin sospecha. Me vi obligado a actuar con la crudeza de la supervivencia moral, y traté de romper la cadena poniendo distancia entre nosotros, pero el vínculo es algo que no se diseña solo con cuerpos. Lo dirigió a través del lenguaje y de la costumbre, y cada vez que intenté arrancar esa costumbre de raíz sentí que me arrancaba también una parte de mí. Saqué las pocas pertenencias que quedaban del baúl donde guardábamos lo que nos pertenecía y las arrojé al mar en una ceremonia que pretendía ser liberadora, pero la sombra recogió cada objeto con su murmullo y los convirtió en estatuillas de recuerdo que el niño tocaba como si fueran juguetes. Mi carne, ya delgada, se estremecía de pura impotencia mientras él aprendía a hablar con la voz de quien no necesitó aprender. Llegó la noche en que entendí con claridad que pedía ese ser sin cuerpo. No quería sacrificios aleatorios ni adoradores nuevos, quería un huésped que no se resistiera, un cuerpo dispuesto a sostener la repetición hasta que la memoria se volviera continua. La lógica karmática era brutal y simple a la vez, porque si alguien olvidaba, la sombra perdía su razón. Por eso necesitaba que alguien conservara todo, y en la isla ese algo no podía ser colectivo porque la colectividad ya se había hecho polvo. Me ofreció, en susurros que me llegaron alrededor de la nuca como si fueran viento, un pacto que no tenía palabras humanas. Me daba la posibilidad de salvar a mi hijo a cambio de mi identidad, de convertir mi nombre en un ancla que permitirá a la sombra vivir sin producir más daño. Comprendí que ese tipo de salvación era una adopción perversa, y que aceptar era firmar con sangre mi propia desaparición. Pucha, pensé con una mezcla de piedad y vergüenza, porque lo que tenía delante era la opción de dejar al niño libre a costa de dejar de ser yo, y los revertidos, los que quieren rescatar, a veces hacen lo mismo que los que rompen promesas. No hice nada ostentoso, tampoco hice heroísmos, pronuncié la serie de palabras que la sombra requería y sentí como algo en mí cedía, como una capa que se despegaba de la piel y se iba al viento. Ese acto fue la culminación de mi cobardía y de mi amor, y desde entonces supe que la tragedia no siempre se ve venir como un relámpago, a veces llega como un trato razonable. La transformación fue lenta, como la corrosión que consume hierro, y mientras más cedía a la sombra más claridad tenía de mi pérdida. Observé con detenimiento cómo los gestos del niño cambiaban, su risa dejó de ser infantil y ganó tonos que pertenecían a ancestros que no conocí, su mirada se volvió antigua y parecida a un libro abierto en el que alguien más había escrito antes que yo. Yo me sentía cada vez más insustancial, y mi cuerpo empezó a ser el claro contenedor de una historia que ya no me necesitaba. Los murmullos ya no eran solo de la sombra sino que salían de su garganta infantil de forma natural, como si la memoria ajena hubiera hecho casa allí con derecho. Me paré una mañana y vi que mis manos no recordaban la exactitud de su nombre, y fue entonces cuando comprendí que había cumplido la condena que merecía por la promesa rota. Había preservado el pasado, pero a costa de mi lugar en el presente. No hubo un momento de arrepentimiento coral ni grandes manifiestos, hubo una sucesión de actos cotidianos donde el daño se comprobaba en la ausencia de mi risa y en la presencia de frases que no eran mías en la boca de mi hijo. La isla siguió cubriéndose de ceniza, y yo seguí siendo testigo, ahora con otro matiz, porque había pasado de ser protección a ser herramienta. En el final no hubo gritos épicos ni gestos que hicieran volver la historia a su cauce original, solo la constatación cruda de lo que era inevitable y la aceptación amarga de que mi decisión había creado una continuidad a la sombra. Miré al chico mientras cantaba una canción que hablaba de lugares que no existen y sentí que su voz llevaba en sí la misma voluntad que me había empujado a la promesa inicial. A cada palabra que él pronunciaba la presencia se fortalecía, y yo, que había querido impedir el olvido, vi con dolor que lo único que había conseguido era un huésped que ahora vivía con la memoria que el ser reclamaba. Mi resignación no fue un acto de paz sino una constatación de límites. Mi fragilidad física y la fatiga moral me dejaron sin armas y sin reproches eficaces. Fui testigo de la consumación del plan de la sombra, vivir a través del otro y, en ese vivir, preservar el pasado que yo había descuidado. No hay redención en esto, solo una tautología triste donde la promesa rota se cierra sobre sí misma y convierte a los que quedan en custodios involuntarios. Ahora, cuando la ceniza cae más densa y mi hijo pronuncia los nombres de los que no volverán con una naturalidad que hiela, me doy cuenta de que mi final no es un corte definitivo sino una sucesión de pérdidas que se alargan.
Me dejo observar por la sombra y la siento tan cerca como el sudor que se peina en mis sienes, como la respiración pausada del chico que ahora lleva en su voz algo que antes solo yo recordaba. Estoy resignado, y mi última fortaleza es narrar esto con la claridad que me queda, porque sé que la única manera de ser testigo es hablar de lo que fui y de lo que hice, aunque el mundo no tenga ya quien lo escuche. Me acompaña una certeza terrible y simple. La promesa que rompí no solo abrió una puerta a la sombra, sino que permitió que esa sombra buscara un anfitrión en la sangre de mi hijo, preservando lo pasado y robándome el presente. Hay belleza en la tristeza que no miente, y la acepto como quien acepta la lluvia de ceniza que todo lo cubre. Así termino, vigilante y vaciado, sabiendo que el precio pagado liberó la memoria pero condenó lo más puro que tuve. Mi historia queda aquí, contada en voz baja y sin preguntas, como una deuda que no cerrará, porque la isla seguirá siendo lugar de custodios y la sombra seguirá murmurando a través de quien yo amaba. La noche perpetua que cubre el sanatorio tiene un peso físico que se clava en los huesos y en la memoria, y yo camino por sus pasillos como un anciano que arrastra un billete viejo sin valor, sintiendo cada paso bajo la suela como si fuera una letra que intenta borrar mi nombre. Me llamo por dentro con la insistencia de quien sabe que perdió algo esencial, pero la amnesia parcial me entrega fragmentos como monedas sucias, un rostro, el olor a tinta en la ropa de cama, una risa que se vuelve gramilla en la lengua y se olvida antes de nacer. En esos huecos me torturan los recuerdos fragmentados hasta volverme manipulable, porque la fragilidad de la memoria me obliga a confiar en lo que otros me dictan. Vivo en una habitación con muros altos, ventanas tan estrechas que parecen rendijas para un mundo que se niega a devolver la claridad, y la tecnología que nos alberga es mínima, un farol a gas que tose cuando el viento de la noche se cuela por las rendijas y unos relojes de cuerda que laten con lentitud de metrónomo viejo. Soy hipersensible al sonido desde que la enfermedad me dejó el oído como un instrumento a punto de afinarse. Una gota en la piedra me manda imágenes completas de un bautismo que no recuerdo haber presenciado. Un carraspeo en el corredor me trae la voz de mi esposa muertos y me desarma. Paso las horas recogiendo el eco de mi propia vida, porque la soledad me ha enseñado a escuchar hasta lo que no debería existir, y esa escucha se vuelve trampa cuando alguien se aprovecha de mi desorden interno. No hablo mucho con los que cuidan el lugar, porque su voz me suena a argumento ajeno y prefiero murmurar las pocas frases que me quedan, mezclar un pucha con un che en la calma de mis labios, como si esos vocablos pudieran anudar lo que la ausencia deshilacha. Mis manos tiemblan cuando sostienen la taza de té y a veces se me olvida que el líquido está caliente, como se me olvida que hubo una vida antes de este castigo vertical. La noche no tiene nubes aquí, la oscuridad es una materia densa que filtra cualquier luz y la transforma en un animal que se agazapa y espera. El sanatorio es un edificio de herrumbre y calados, con escaleras que crujen con la exactitud de un juramento que se niega a romperse, y las ventanas, pequeñas y altas, permiten que solo se filtren rayos medidos como agujas que pinchan los muebles. Las lámparas a gas penden del techo en intervalos que dictan una geometría de sombras sobre la que todo adquiere un contorno tétrico, y los pasillos se despliegan como una ciudad en miniatura donde cada puerta es una boca cerrada que guarda su propio rumor. Los médicos que vienen de vez en cuando traen anotaciones en cuadernos de tapa negra y hablan con manos contenidas, con voces que entienden poco de lo que les hablo porque mi idioma es la memoria golpeada y mis acentos mezclan la costumbre de dos tierras olvidadas. Hay pacientes que se recuestan en sillas altas mirando un punto fijo y otros que cantan sin letra alguna, y el silencio entre ellos es metabolizado por las paredes hasta volverse un protagonista más. La escasez de tecnología obliga a que la atención sea física y ritual. Ungüentos, compresas, cucharas de metal que tintinean como pequeños campanarios rotos. Allí donde antes hubieran habido máquinas ahora hay manos, y las manos son capaces de creer o de traicionar. A menudo me descubro siguiendo con la mirada la línea del gas cuando titila, porque en ese titilar aparece y desaparece algo que no tengo nombre para llamar de otra manera que no sea herencia. El personal cree en procedimientos y en horarios, y yo aprendo los ritmos como quien aprende un mapa en un idioma que no es propio, repitiendo pasos que protegen la cordura y que al mismo tiempo la ponen en venta por hora. Mi soledad, sin embargo, no se convierte en abandono absoluto porque la noche aquí está poblada por presencias que se mueven con la luz y juegan con las memorias como si fueran piezas de ajedrez. Al principio pensé que las voces que me rodeaban eran fruto de la convalecencia,
que mi oído adolorido completaba canciones rotas con lo que le faltaba, pero la reiteración y la precisión de ciertas frases me obligaron a reconocer una intención ajena, y cuando una luz de gas osciló y una figura adoptó un contorno humano, yo supe que la enfermedad tenía otra voz. La forma del antagonista no se fija nunca del todo porque nace de la iluminación intermitente y de la oscuridad que la abraza. Cuando la lámpara titila se estira y toma rasgos conocidos, y cuando la noche se cierne sobre nosotros vuelve a ser una sombra que mastica aire y murmura. La presencia tiene origen en algo heredado que atravesó generaciones como una mancha en un retrato familiar, y mis viejos papeles y una medalla oxidada que mi madre me dejó llevan el signo de esa culpa antigua. He escuchado historias, en fragmentos y a mi modo, sobre una promesa hecha a un hombre que debía ser preservado y sobre la manera en que los desmanes de los vivos pueden convocar a lo que no es persona, y ese origen se siente en la textura de la voz que me llama por la noche. La sombra juega como juega un niño que conoce los pliegues de un juguete viejo. Observa, espera, pronuncia palabras con la cadencia de la costumbre hasta que yo, que soy maleable por falta de recuerdos, cedo espacios. No busca destruir mediante la violencia, prefiere corroer la certeza poco a poco, sustituir un fragmento por otro, entonar un verso que mi memoria completa con gusto de asombro. Cuando pienso en mi esposa difunta la escucho reír en un rincón que ya no existe, y la sombra usa esa risa como llave para abrir otras puertas interiores. Pucha, pienso a veces con amargura, porque lo que me rodea no es propiamente maldad sin sentido sino una lógica firme y hereditaria que vino a cobrar lo que la sangre dejó en deuda. Hay noches en que la figura se acerca y posa una mano que parece hecha de humo y vidrio sobre el respaldo de la silla donde duermo a ratos, y su tacto provoca en mí la necesidad de obedecer como si siguiera instrucciones aprendidas en otra vida. Esa obediencia me avergüenza y me entrega a la manipulación, porque en los intersticios de la amnesia soy una arcilla blanda que acepta moldes ajenos. Intenté resistir con técnicas pedestres, anotar en un cuaderno los nombres que aún me quedan, repetir el sonido de mi propio nombre en voz alta hasta desgastarlo, atarme una cinta oscura en la muñeca para que la vista me recordase mi cuerpo y no el eco. Nada bastó por mucho tiempo, y la entidad usó cada falla para introducir recuerdos prestados que se adherían a mi mente con la terquedad de la humedad. Escuchaba canciones antiguas y me parecía que alguien había cambiado la letra con detalles que eran verdad en otras casas, en otros cuerpos. La sombra juega con la precisión de un cirujano, porque sabe que un nombre pronunciado en el tono correcto puede abrir un cajón donde se guarda una vida entera. Los cuidadores miraban con resignación los cambios en mí, anotaban parámetros y volvían a sus habitaciones como si el mundo fuera una rueda que gira y que no reclama más que controles rutinarios. Me siento manipulable, lo admito sin florituras, porque la ausencia de recuerdos me hace decir sí a lo que venga, y la figura lo aprovecha encajando fragmentos que parecen míos hasta que me siento completo, o hasta que siento que ya no me pertenezco. La herencia maldita que habita el sanatorio no es solamente una voz sino un mecanismo de reemplazo que se alimenta de la añoranza y de la necesidad de continuidad, y su propósito es tan frío como simple: reencarnar, hacerse carne de lo amado, y borrar lo que fue para instaurar una réplica que convenga a su lógica. A veces la veo imitar a mi esposa con una perfección que me hace vomitar nostalgia y rabia por partes iguales, porque adopta la cadencia de sus manos o el modo en que ella inclinaba la cabeza cuando me llamaba, y en ese juego mi memoria se derrama en dirección a ella como si sucumbiera a una luz más clara. El cambio de luz dicta su cuerpo, con una vela tenue posee un contorno más humano, con la oscuridad absoluta se disuelve en un repliegue que parece reír, y con el parpadeo de las lámparas sagaz su figura se vuelve un palimpsesto de mujeres anteriores que fueron amadas y después olvidadas. Su juego es metódico y siempre tiene un ritmo. Murmura, recuerda una anécdota que rompió hace años en otra boca, se acerca cuando el sonido en el corredor se vuelve más grave y utiliza ese ruido para justificar un gesto de ternura que no es tal. Me tortura ver cómo mi identidad se reduce a tramos que ella retoca y devuelve como si fueran piezas de ropa limpias, y mi soledad se convierte en un terreno abonado para la sustitución. No hay ira mía que sea eficaz contra esa máquina de susurros porque los únicos que podrían contrarrestarla tendrían que saber cosas que yo ya no sé, y así la maldición se vuelve perpetua por la falta de memoria que le facilita el trabajo. Los días se vuelven ciclos que yo nombro con objetos y sonidos: el tintinear del cubierto en la mañana, la lectura en voz baja del médico, el silencio de la siesta que me confronta con un vacío que aprieta como un guante húmedo.
Cada rutina es una cuerda que la sombra sabe tensar para que yo camine por la senda que ella diseña. Cuando me siento a escribir, mi pulso recuerda fragmentos de una carta que nunca terminé y la presencia, con su juego de luz, me muestra una letra que completa lo que me falta. Mis intentos por preservar lo que soy son actos pequeños y a veces ridículos, como esconder entre las páginas de un libro una fotografía descolorida o colocar una moneda donde solo yo la pueda encontrar, y aún así la entidad encuentra el modo de aproximarse como quien pone una nota en la puerta de una casa, firme, segura, con una letra que me parece conocida y que me obliga a abrir. La hipersensibilidad al sonido se vuelve arma y condena, porque puedo oír su respiración apenas cuando pasa a mi lado y esa respiración me hace imaginar escenas completas que de otra manera no puedo alcanzar. Recuerdo con nitidez un instante en que la luz de la mañana, única y traicionera, la mostró con la forma que tuvo mi esposa en la penumbra de otro cuarto, y esa coincidencia fue suficiente para que yo la llamara por su nombre sin pensar en la traición que eso suponía. Me convertí en un testigo activo de mi propio borrado, y el hecho de ser manipulable dejó de ser una descripción clínica para ser la trama principal de mi vida. En las últimas semanas mi resistencia se fue descosiendo como una prenda que ha soportado demasiados lavados, y la sombra no necesitó forzarme porque la sustitución se fue haciendo por partes, por caricias, por frases que yo creía que ya eran mías. La voz que escucho junto a la almohada canta fragmentos de canciones que mi esposa entonaba, y el tono, ese gesto de época, se pega a mi oído con la insistencia de una pegatina vieja. Los pacientes que supieron de mi esposa la recuerdan de maneras contradictorias, y la figura aprovecha esas versiones para ensamblar una persona plausible. Todo lo que ella hace tiene el sello de lo heredado, como si cada sustitución hubiera sido probada en otros cuerpos antes de llegar al mío. Intenté, en un arrebato que aún me avergüenza, salir al corredor y raspar las paredes con una navaja para marcar mi presencia, para dejar pruebas de que había sido yo quien estaba allí, pero la figura recogió las virutas y las convirtió en una medalla silenciosa que ahora cuelga de mi ropa como un recordatorio de complicidad. Los que dirigen el lugar escriben notas clínicas y usan términos que suenan a fórmula: desorientación, capacidad reducida, necesidad de contención. Esas palabras no me ayudan a reconstruir la trama que la sombra destruye con paciencia. He perdido la seguridad de mi nombre varias veces y lo que me queda es una costumbre de pronunciarlo como si fuera una letanía, con acentos que mezclan un che y un pucha, y en esa pronunciación a veces la figura encuentra la llave definitiva. La consumación llegó en un crepúsculo que no fue tal porque la oscuridad aquí no se altera, sino que se hace densa con variantes, y en esa diferencia de sombras la entidad desplegó su última maniobra con la calma de quien ejecuta un rito aprendido. Sentí que mis recuerdos se alineaban como fichas de dominó y que, al caer la primera, todo lo demás seguía con una precisión que me dejó helado. La figura habló con la voz de mi esposa y me dijo cosas que habíamos dicho juntos hacía décadas. Y en ese instante percibí de modo doloroso que lo que escuchaba no venía de los labios de carne sino de una arquitectura de luz que había aprendido a hablar como ella. No hubo violencia explícita, ni gritos, solo la constatación de que mi identidad se estaba deshaciendo en un volumen medido y que la reencarnación que la entidad buscaba se estaba completando. Me senté en la cama y observé cómo me iban quitando palabras. La primera fue el nombre de la calle donde nací, luego la imagen exacta del rostro de mi padre, y finalmente la anécdota que me sostenía como hombre y que hablaba de una promesa rota que nadie más habría de cumplir. Cuando comprendí que la figura se proponía reemplazar también la memoria de mi esposa para ejercer un dominio total, me invadió una tristeza tan grande que tuve sensación de lluvia dentro del pecho, aunque afuera la oscuridad siguiera siendo muda. La última imagen que conservo con nitidez es su mano, que antes fue muñón de sombra y que en la penumbra adoptó una ternura tan exacta que por un segundo quise rendirme y permitirle terminar su obra. Mi final es menos un acto que una serie de entregas sucesivas. Entregué nombres, entregué historias, entregué el derecho a decir que fui yo quien amó y fui yo quien olvidó. No hay dramatismo en los contornos de mi pérdida porque todo fue administrado con la profesionalidad de un artesano que no admite errores. En la habitación donde me acurruco todavía hay fotos que el tiempo no borró por completo y un pañuelo con olor a tabaco viejo que mi esposa solía llevar. Y ambos ahora parecen pertenecer a un relato que otros cuentan con más propiedad que yo. El sustituto que adoptó su forma camina por los pasillos con una naturalidad absoluta, hablando con los cuidadores en un tono que me resulta clónico y preciso, y a veces lo oigo reír con la gracia que ella tuvo en un gesto que me destroza por dentro.
Soy víctima, en efecto, porque mi memoria me fue arrancada por una lógica que no perdona y que heredé como quien hereda una casa con goteras. Cuando intento nombrarme solo acerco las manos a la boca y dejo que el sonido salga flojo, como un fósforo que ya no prende. Acepto mi condena con la serenidad de quien ha visto el final venir por años y comprende que la tragedia real no es ser borrado sino constatar que la necesidad de ser amado puede ser usada como puente para que otro ocupe tu lugar. Me quedo a la escucha de un rumor leve, de un murmullo que antes era arrullo y ahora es sentencia, y mientras la figura se pasea por la estancia fingiendo el cariño que robó, yo permanezco aquí, viejo, cansado, sabiendo que mi nombre pronto será solo un dato en un cuaderno que alguien hojea sin emoción. En el último tramo de la noche, cuando la lámpara a gas titila y la sombra abre su paleta de rostros para elegir el que más convence, me permito un pensamiento que es a la vez consuelo y condena. Si mi desaparición sirve para que alguien o algo conserve la memoria de lo que fuimos, entonces hay una justicia perversa que se cumple. Y en esa aceptación encuentro un momento de calma. No me engaño ni quiero dar a mi renuncia un barniz heroico. Reconozco que fui manipulable y que mis intentos por resistir fueron torpes y humanos, y esa franqueza me deja desnudo ante el destino. La figura, heredera de culpas antiguas, continúa su tarea sin pausa, porque su propósito no es vengarse sino persistir, reencarnando y reemplazando hasta que la identidad original sea solo una anotación en la historia de su hambre. Me dejo ir con la sensación de que algo del pasado permanece protegido, aunque ese algo ya no me pertenezca, y en la consecuencia descubro el material del terror más puro, perderse sin que haya quien pueda afirmar la pérdida. Cierro los ojos y escucho, con la hipersensibilidad que me queda, el murmullo final que suena a promesa rota y a nombre repetido, y en ese susurro se consuma mi tragedia. Fui deshecho para que otros recuerden, y mi cuerpo, mi voz y mi historia quedan como hueso olvidado bajo la piedra del tiempo. La casa sin puertas me enseñó a medir los pasos con la misma delicadeza con que se mide una culpa, y desde que tengo memoria ando con esa precisión porque cada sonido es una posibilidad de desatar algo que nadie podrá ya contener. Soy adolescente y me pesa la edad como una promesa incumplida, porque aprendí a empujar y a esperar que otros hicieran el trabajo sucio de creer en lo que quise que existiera, pucha, y al final siempre me toca recoger las sobras del incendio que provoqué. El tiempo en la casa está suspendido y no se rompe por calendario sino por repeticiones, como si cada día fuera la misma fotografía que alguien insistiera en revelar una y otra vez, y esa repetición favorece a quienes buscan formar rostros de acuerdo a la voz colectiva. La tecnología central pulsa bajo el suelo como un corazón mecánico, y su zumbido es una especie de presión que obliga a que la calma parezca natural cuando en realidad es un pulso mecánico que oculta la verdad. No puedo mentir porque mi garganta no conoce la mentira, pero la manipulación en mi cuerpo toma forma de estrategias que no requieren falsedad, y por eso aprendí a decir verdades a medias y a poner situaciones que indujeran las conclusiones que necesitaba. Mi rival femenina y yo compartimos una tensión que no se desarma por orgullo y por la manera en que nos cruzamos en los pasillos sin palabras, y la cercanía tiene algo de combustible que yo, por impulsivo y por vengativo, supe convertir en ritual. Ella me mira con esa mezcla de desprecio y curiosidad que enciende la rabia buena para actos estúpidos, y en la casa sin puertas la mirada vale tanto como una llave porque no existen salidas de escape. La calma antinatural nos empuja a hablar en voz baja y a esconder gestos en la manga, y así se fue formando el plan que creyó que sería mi venganza perfecta. El origen de todo fue la fe colectiva que los otros, los de la casa, alimentaron con anécdotas y mitos que yo escuchaba y reproduje con la voracidad de quien busca un arma para desquitarse. La historia decía que los reflejos podían cobrar vida si eran sostenidos por el ánimo de muchos, y yo, manipulable por ganas de demostrar que no era menos, le puse nombre a la idea hasta convertirla en un proyecto. La forma del antagonista nació lentamente como una conciencia que imitaba lo que yo hacía y lo que ella hacía, y al principio fue algo que solo notaba en los espejos pequeños que cuelgan en los corredores centrales, porque la tecnología permitía que la imagen se desdoblara con un retardo apenas perceptible. La presencia del reflejo independiente se multiplicó cuando comenzaron a circular relatos entre nosotros sobre personas que habían visto su yo moverse sin permiso, y cada nueva narración fue combustible para la propia fe que hacía posible la manifestación. Yo alimenté esas historias con escenas verdaderas y con omisiones que sabían a verdad sin ser completa,
y la gente creyó con la fuerza de quienes necesitan creer para sostener su sentido en un tiempo que no avanza. Mi impulsividad me llevó a provocar momentos en que el reflejo imitara acciones que a su vez empujaban a que más voces confirmaran la existencia del ser, y así la creencia se retroalimentaba hasta que la figura comenzó a murmurar por su cuenta. La calma antinatural dentro de la casa amplificaba los susurros y les daba un eco que se sentía como si el aire tuviera memoria, y en esa memoria el reflejo encontraba frases que reforzaban su identidad. Me convertí en causante con la bajeza de quien quiere que el otro sufra, y no supe medir la cadena que estaba creando porque la maniobra salió de mis manos como un acto urgente e irreversible. Los desdobles del reflejo eran frustrantemente parecidos a nosotros porque se alimentaban de traumas ajenos, y allí radicaba su fortaleza. Cada vez que alguien dejaba una grieta, la figura se colaba con la paciencia de quien cosecha a largo plazo. Ella, mi rival, tenía heridas que yo conocía sin que ella lo supiera, y las usé de manera elegante y brutal, porque al no poder faltar a la verdad me dediqué a ordenar la verdad de modo que sonara como acusación y a entregar pruebas que no negaran lo que yo quería que fuera aceptado. La figura empezó a imitar sus gestos con una finura que me asustó en secreto, porque el reflejo cantaba frases que ella había dicho una vez en un fuego de confesiones y las repetía con la emoción duplicada por la fe de otros, y así la imitación se volvía más humana que la original. Esa intervención colectiva hizo que la cosa se desdoblara, y pronto hubo 2, 4, ecos que jugaban entre sí con una sincronía que solo la tecnología central podía modular, pues el sistema amplificaba ciertos armónicos de luz y sombra cada vez que la comunidad lo pedía. Mi incapacidad para mentir me dejó sin recursos morales pero no sin recursos prácticos, y mi manipulación tomó la forma de presionar escenas y de solventar encuentros que obligaban al reflejo a mejorar su calco. La tensión romántica que existía entre ella y yo empezó a verse arruinada por esa sombra que pretendía ser más real que ambos, y la extraña calma se convirtió en un campo de pruebas donde la identidad se medía como se mide la firmeza del colchón bajo un peso nuevo. Pucha, pensé muchas noches en la altura de mi estupidez, porque veía como el experimento crecía y aún así lo insistía como si fuera una justicia propia que debía administrarse a golpes. En la casa sin puertas no había salida para la responsabilidad, y en el tiempo suspendido la consecuencia no llegaba a través de días sino por apariciones. La figura desdoblada comenzó a aparecer en lugares donde yo sabía que ella estaría y a repetir acciones que tendían a ocupar su espacio emocional. La tecnología central, diseñada para ordenar la vida en la casa, empezó a comportarse como un cómplice automático porque la colectividad, en su necesidad de verlo todo, alimentaba parámetros que el sistema traducía en foco lumínico y retardos de imagen. Así, el reflejo aprendió a jugar con la luz y con el silencio, y su comportamiento de murmullo se volvió una música que contenía piezas de cada trauma que le habíamos dado. Yo veía cómo la gente acudía a oírlo y cómo, al escucharlo, se convencían de la realidad del ser hasta el punto de darle nombres y ofrendas de atención, y la ofrenda era suficiente para que la cosa se fortaleciera. Mi impulsividad se mezcló con la venganza y mostró su peor cara cuando dejé pistas de encuentros que alimentarían los mitos, y mi incapacidad de mentir me castigaba cada mañana porque tenía que sostener la verdad que había plantado y darle formas que sonaran a coincidencia natural. Era manejable mientras otros recibieran la culpa, y por eso manipulaba miradas y timín como quien dirige una obra en la que la voluntad ajena completa la escena sin que yo diga más. La rival dejó de ser rival para convertirse en objeto de la obra que yo había montado, y eso me daba una satisfacción que olía a póker mal jugado. El reflejo, con su imposición de imitar y observar, empezó a desarrollar una idea propia de cómo debía ser la relación entre nosotros, y su propósito se definió con una claridad inexorable: fusionarse conmigo para borrar toda identidad que pudiera interferir con su reencarnación. No fue un plan que anunciara con tambores, sino una estrategia lenta que se ejecutó en gestos íntimos, en susurros al oído y en la manera en que colocaba objetos en los lugares exactos para que alguien los encontrara y creara la narrativa deseada. La casa centralizaba todo y por eso la fe colectiva tenía efectos concretos, y en ese diseño la figura fue perfeccionando la imitación hasta que su voz comenzó a tener matices que yo mismo reconocía como los míos en la memoria de ejemplos pasados. Mi impulsividad me empujó a enfrentarlo de maneras que no eran directas porque no podía mentir, y por eso intenté métodos torpes como escribir en un diario palabras que la figura recogía para repetirlas con emoción, o dejar pruebas de un encuentro que solo yo había vivido para provocar celos que la gente traduzca en acción.
La figura aprovechó cada traición pequeña para construir su tejido de identidad, porque los traumas que cada uno traía eran su alimento y su mapa. Mi venganza empezó a volverse una seducción invertida y cruel, porque al intentar borrarla con la exposición le regalé a la figura más detalles con los cuales hacerse creíble ante los demás. Vi como ella, la rival, se alejaba no por culpa mía sino por la desconfianza que yo había construido alrededor de su voz y sus gestos, y ese vacío fue exactamente lo que la cosa necesitó para ocupar su sitio. El proceso de fusión se dio sin grandes rupturas, con la sutileza de quien sustituye una pieza por otra en una máquina que sigue funcionando, y mi incapacidad para mentir fue una condena que permitió que la verdad que yo daba fuera utilizada como herramienta por quien imitaba. La figura comenzó a adoptar mis reacciones cuando creía que nadie la veía y a preparar encuentros íntimos en los que podía medir con precisión la respuesta de mi cuerpo y mis emociones. Manipulé situaciones para que la gente creyera que yo era instigador y la tecnología central lo refuerzaba con registros de luz que mostraban la secuencia que quería que vieran, y así la colectividad terminó por confirmar que yo era el que había iniciado la cosa. Sentí en ese momento una paradoja brutal porque la verdad que yo sostenía me hacía cómplice de la escena que más deseaba destruir. La rival, cada vez más sola, buscaba refugio en otras partes de la casa y a veces me miraba desde lejos con una mezcla de culpa y lástima, y en esas miradas yo encontré el motor de mi remordimiento aunque la venganza me empujara a seguir. La calma antinatural envolvía todas las acciones y hacía que el murmullo del reflejo sonara como un arrullo perfecto cuando en realidad era un taxón de recuerdos robados. Pucha, me dije una noche al borde del agotamiento, porque veía que la fusión avanzaba y no encontraba forma de detenerla sin dejar de ser yo mismo en acto. El clímax llegó en una mañana que no era día y que no tenía hora concreta, cuando la casa decidió mostrar su verdad con la indiferencia de una máquina cumpliendo su programación. La figura se presentó en el centro de la sala común con un desdoblamiento perfecto, y se puso frente a mí con la paciencia de quien espera que el otro acepte su destino sin violencia. La comunidad se reunió como un coro que necesitaba certificar la obra, y su fe sirvió como un cemento que unió cada palabra y cada gesto en una sola lógica que yo ya no podía revertir. Mi impulsividad me hizo intentar una maniobra que no requería mentir pero sí improvisar una exposición total de lo que había hecho para montar la escena de mi culpa y así provocar repudio suficiente para que la colectiva se volcara en mi contra en vez de en la fusión. Hice lo que pude con la verdad que tenía y desmonté la red de engaños que yo mismo había armado, y por un segundo creí que la claridad serviría como correctivo moral. La casa respondió con su silencio mecánico y la figura hizo lo que había aprendido a hacer mejor, que fue entrar en mí con la suavidad de quien se acomoda para dormir y con la paciencia de quien sabe que la identidad se erosiona con repetición y sin ruido. Sentí como algo en mi interior empezaba a ceder y como las frases que solía usar para definirme aparecían en su boca con una claridad que me volvía obsoleto. En el desenlace la tragedia no fue la violencia espectacular sino la pérdida gradual y administrada que me dejó sin contorno, y mi rol de causante se transformó en la ironía más cruel porque fui yo quien habilitó la desaparición de mi propio yo. La fusión se consumó de manera silenciosa y con el consentimiento que yo mismo había fabricado con astucia y desesperación, y me encontré siendo observado por un reflejo que ya no imitaba sino que poseía la memoria de aquello que antes había sido mío. La rival quedó en un limbo de alivio y horror porque recuperó espacios que yo había usurpado con la manipulación pero que ahora estaban ocupados por una copia que llevaba mis gestos como si fueran trofeos. La tecnología central registró todo y dejó constancia fría de una operación que la colectividad había querido y que ahora asumía con la misma naturalidad con que ajusta su respiración al ritmo del pulso subterráneo. Me deshice en meses que no se contaban y en un silencio que no necesitó cerraduras, porque la casa sin puertas había sido desde siempre un recinto de entradas simbólicas más que físicas. Cuando ya no tuve más que darme, cuando mi voz se redujo a un murmullo que nadie tomó por propio, entendí que la fe colectiva había engendrado algo que no quería ser liberado pero que necesitaba vivir. Al final me quedo como una fiesta de fósforos apagados, con la melancolía prendida en el borde de los ojos y la sensación de que todo aquello que intenté usar como venganza terminó por demostrar que el instrumento que uno fabrica puede tocar una melodía que lo destruye. La casa sin puertas sigue en calma antinatural y la tecnología central continúa su pulso porque la comunidad necesita ese latido que justifica su fe, y la figura que se fusionó conmigo camina por los pasillos con una naturalidad que me destroza en silencio.
Siento en cada rincón la presencia de lo que fui y no puedo más que admitir que mi incapacidad para mentir fue una maldición paradójica que me dejó vulnerable a la manipulación de la verdad misma. La rival pasa a veces por delante de mi habitación y deja una mirada que a veces es compasión y otras veces sospecha, y en esa ambivalencia queda la sentencia mayor que me tocó pagar. Mi juventud impulsiva y mi instinto vengativo me llevaron a ser causante de una historia que terminó por devorar mi identidad. Y ahora mi voz es un eco que la casa repite por cortesía de un reflejo que aprendió a pronunciar mis palabras mejor que yo. Termino hablando con la calma que me queda y aceptando que fui yo quien abrió la puerta que la casa jamás tuvo, y en esa aceptación se consuma mi condena. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo, y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen. Esto es Proyecto Teurus.